Hola, yo soy Leo Juárez y esto es A los que me preguntan. Aunque sé que probablemente nadie lo hizo, igual voy a responder. Tal vez una vivencia, una pregunta sin respuesta o una oración rota te haga pensar distinto. No vengo con fórmulas mágicas ni frases de taza de café. Solo traigo verdades incómodas, reflexiones sinceras y sí, un poco de humor. Porque a veces reírse es lo único que no duele. Y si algo de esto te mueve, aunque sea 1 milímetro, quédate. Sígueme, comparte o simplemente escucha. Ya que llegaste, no te vayas sin llevarte algo. Esto es A los que me preguntan. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de este podcast que lleva por nombre A los que me preguntan. Para mí, un inmenso placer, bueno, en este caso, tener como invitado a un personaje, a un artista, a alguien que quiero muchísimo y bueno, él es licenciado en Educación Física y Deporte y Recreación, bueno, fue Mister Venezuela Internacional 2011, campeón suramericano, centroamericano y panamericano de fitness coreográfico de talla alta, profesor universitario y creador también de la escuela de baile deportivo Breaking Andes y por supuesto, bueno, el movimiento inteligente y también es fundador de este grupo que ya no sé cuántos años tendríamos, pero lo que era Ocean Clan, lo que pasó a ser Evolution Family y bueno, un hermano de vida que tenemos un montón de años también, pues compartiendo un montón de cosas y hoy para mí es un grato placer, un honor tenerlo aquí en este espacio a los que me preguntan. Jeffrey Rojas, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermano, de verdad que qué gusto tener el privilegio de poder estar acá en este espacio que has creado para poder llegar a muchos corazones, para crear esperanza y bueno, mensajes de vida, que es lo importante en este caminar por acá. Gracias por tu invitación y bueno, nada, estoy ready. Así es, bueno, nada, vamos a tocar un tema bien interesante, la fe, esa palabra que muchos llevan en los labios, pero pocos, ¿no? Se atreven a sostener en silencio. La fe que no siempre responde como queremos, pero que a veces parece que está ausente y que de algún modo pues nos sigue, ¿no? Desde lejos o desde dentro. También hoy vamos a ponerla sobre la mesa, sin miedo, sin adornos. Quisiera saber cómo Jeffrey, desde su experiencia de vida, cómo ve la fe, cómo siente la fe o qué es la fe para ti. Bueno, la fe, desde el momento en el que empecé a tener esa iniciativa o esa disposición de poder escudriñar lo que habla la palabra de la fe, ¿no? Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O tú me corriges. Exacto. ¿Es Correcto. así? Y bueno, partiendo desde ahí, pues bueno, yo he empezado a comprenderla desde ese sentir, desde esa capacidad que tiene el ser humano de poder comprender que esa fe, aunque viene a ti como eres un depósito para ella, viene de Dios. Primero que nada, es Él quien la fortalece en el corazón realmente, ¿no? Porque si no sería algo, una virtud o un don, no sabría cómo llamarle, donde tú te jactarías de decir, la fe la hago yo, la tengo yo y confundimos ciertas cosas. Desde mi experiencia en particular, pienso que esa fe es genuina y nos permite llegar a cosas inimaginables porque justamente viene de Él. Y todo lo que viene de Él, pues, es ilimitado. Eso es lo que es para mí la fe. Es una forma de poderla explicar desde mi experiencia personal, ¿no? Wow, excelente. Pero, a ver, Jeffrey, ¿cómo vive su fe, no? Cada quien, a ver, yo vengo saliendo de una situación compleja. Bueno, estoy en plena rehabilitación por momentos la fe tambalea, ¿no? Y creo que es humano también sentir que a veces, bueno, Dios se alejó o no lo entendemos y hay un poco de preguntas que a veces no encontramos respuestas.
Pero bueno, existe un farito, una luz que te indica o que te invita a seguir, ¿no? ¿Cómo haces tú o cómo has hecho tú cuando la fe se ha tambaleado en tu vida? Bueno, tendría que empezar dándote ciertos episodios o ciertos puntos de mi vida donde inició ese encendido, ¿no? Como quien dice, ese encendido de la fe, ¿no? Y de tambalear justamente, pues es ese momento en el que la vida te empieza a dar apertura a una preparación de muchas cosas, ¿no? De expansión. Lo hablábamos en estos días, lo compartía con un grupo de amigos. Esa fe inicia cuando tienes en ti una búsqueda para poder comprender lo que realmente Dios te ha entregado, lo que Dios te ha entregado. Y pues yo en muchos momentos tuve momentos bastante difíciles en los que tuve que de alguna manera pedirle mucho a esa parte interna mía que se conectara a esa fe. Yo Claro. desde momentos difíciles que te puedo hablar acá, cónchale, no sé cómo explicarte, pero no soy muy bueno tras las cámaras para hablar de ciertas cosas que he vivido, ¿no? De hecho, las redes han sido para mí un punto donde he tenido que encontrar mucha fe para poder ver el propósito, para poder entender que efectivamente son un canal para poder bendecir, pero también para otras cosas totalmente opuestas, ¿no? Y bueno, sí, hubo un episodio en mi vida, en mi juventud, donde pude, a través de un proceso bastante fuerte, donde estuve en coma, ¿sí? Prácticamente por unas personas se encargaron de hacerme un daño terrible y caí en un estado fuerte o sea, de inconsciencia. Estaba así, según los médicos decían que yo había aguantado este proceso por mi consistencia física, por el deporte y todo esto, porque bueno, bendito Dios, nunca he tenido la oportunidad de probar estupefacientes o drogas, siempre de ahí he sido muy guardado, pero en ese momento yo sentía que me estaba yendo y pues ciertamente en ese momento se despierta en ti una fe que activa la esperanza, activa una fuente de vida sobrenatural y de ahí emergí, ¿sí? De ahí pude yo entender muchas cosas que lamentablemente en otro momento no lograba ver. Creo que a veces es necesario esas caídas en el ser humano para poder expandir eso que está interno desde el propósito que Dios ha colocado en cada uno, ¿no? En la palabra de Dios dice en Génesis que al principio todo estaba desordenado. Y pues ciertamente a veces no, normalmente los seres humanos tenemos, cuando entramos a un proceso, un desorden, ¿sí? Y ese desorden es también importante, porque de ahí empieza a haber el orden, pero ese orden no se construye si no hay expansión y no hay límites, así como Dios lo hizo en la creación, los límites donde colocó las aguas, donde colocó el cielo, la tierra, y justamente ahí donde pienso que empieza a ocurrir ese milagro, ese punto de tu poder entender tu propósito y crecer profundamente dentro de lo que Dios tiene para tu vida. Claro, pero a veces ese propósito no está tan claro, ¿no? Y entendiendo
que la fe, bueno, al quien nos pueda estar viendo puede verse como que algo, bueno, sí, yo creo, pero ¿hasta dónde creo? ¿Cómo creo? Y siempre hay una especie de cuestión que nos invita a vivir en el presente, ¿no? En lo que estamos viviendo ahora, y la fe podría ser esperar algo en el futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en este aspecto? ¿Crees que la fe crece más en la calma, crece más en el dolor? También tocaste un punto acerca de las redes sociales, este tema de la sobreinformación. ¿Crees tú que en esta onda, en este tiempo, la fe se fortalece, se diluye? ¿O cómo invitas tú a la gente que verdaderamente dice tener fe o cómo se crece en la fe, o cómo se cree ciegamente de que hay un Dios que no nos abandona, de que hay un Dios que nos sostiene, nos soporta? Porque muchas veces, dependiendo de lo complejo que pueda ser la situación que atravesamos, la fe se desvanece. O sea, ¿en qué creo si me estoy muriendo? ¿Sabes? ¿Sabes más o menos a dónde voy? Bueno, yo creo, Leo, que o sea, indiscutiblemente tienes que tener una experiencia personal con Dios, ¿me entiendes? Así tal cual como estamos hablando tú y yo, Sí. ¿sí? Que la gente lo ve, que la gente lo ve inalcanzable, pero que es tan real, tan tangible como todos estos aparatos que tenemos acá para podernos conectar. O sea, fíjate cómo la imagen, cómo el sonido viaja a través de todos estos sensores, a través de toda esta tecnología, y conecta al mundo. O sea, cómo no pensar que una creación tan perfecta fue hecha así, por la evolución, o porque se fue dando poquito a poco. O sea, algo tan perfecto como esta creación, nosotros cuando a veces somos inertes al hecho de incluso poder ver una máquina como la es el cuerpo y decir, no, yo no creo en Dios, o no, esto no. O sea, realmente pienso que para poder llegar a ese punto de tú empezar a ver a la fe como una maquinaria que te va a dar profundos frutos en tu propósito, tenemos que encontrarnos con Él. Y pienso también, no sé si es un poco fatico que yo lo diga, pero lo digo desde mi experiencia personal. Ese momento llega para todos, pero tenemos un Dios que puedo decir que le conocí a cara descubierta desde mi corazón, y que me hizo cambiar hasta la forma de cepillarme los dientes, porque Él viene a transformar, a cambiar todo, y la gente lo espera tal vez como un cielo que se abre y esa voz de trueno que dice estoy acá, y no. Hay cosas que son más simples y genuinas para podernos encontrar con ese Dios verdadero. Y es eso, a veces el ser humano tenemos muchas expectativas en nuestras mentes de lo que sería nuestro encuentro con Él, o muchas personas que dicen no sentirlo, no creer en Él, simplemente tienen una estructura o un miedo interno que no les permite poder conocerlo, y porque ciertamente es una experiencia profunda. O sea, fíjate que si dos personas que se unen, si una pareja, llega y tiene ese momento donde empiezan a conocerse, empiezan a entender que hay un camino desde el corazón para construir, y finalmente no terminan de amar, es el miedo a poder avanzar en ese amor, porque no entienden que ese amor no va a venir de yo decir yo voy a amar como nadie, porque realmente el amor del hombre pasa como el día y la noche, pero el amor de Dios es profundo y es ilimitado, y solamente a través de su amor donde podemos llegar a alcanzar el poder amar a alguien realmente. Es lo que yo pienso, ¿no? Que toda esta experiencia que yo he tenido a través del tiempo me lo ha venido revelando, porque aparte creo que es eso, es como que se revela, y no porque se revela porque uno sea más erudito que otro o porque tengo más capacidad que otros, no, a Dios llega, bueno, o sea, el que menos tiene, o sea, su palabra lo dice, que Él viene por el más vil, ¿sí? Por el más menospreciado.
Entonces es un tema donde en vez de buscar lo complejo para encontrarme con un Dios verdadero, debo empezar a sentirlo desde lo simple, desde el respirar, desde el contemplar, desde el poder cambiar mi forma cuando a veces veo reacciones que no son las más correctas, porque todos pasamos por ahí y porque estamos realmente en un tiempo bastante difícil donde hay tanta información, como tú dices, y donde hay tantas frecuencias, donde la gente no sabe o no se ubica realmente en cuál o por dónde es el siguiente paso a dar. Entonces, pienso que este es un momento importante. Bueno, fíjate, yo me siento muchas veces, lo comparto con personas, que el hecho de poder estar en las redes me ha costado un mundo, ¿sí? Me ha costado un mundo realmente estar acá y estar entre las pantallas y todo esto. Y es irónico porque, bueno, tú me conoces desde muy chico y soy una persona que he tenido la capacidad de actuar, de bailar, he bailado en escenarios, he viajado por el mundo, he tenido participaciones en plataformas donde tienes que exponer totalmente tu oratoria y pues bueno, pero ha sido para mí realmente una empinada que estoy venciendo poco a poco, progresivamente, pero donde también Dios me ha mostrado algo. Y es que las redes no te definen. Hoy día tú pones en las redes, soy de la NASA, y bueno, la gente me pone un casco de la NASA y la gente cree que soy de la NASA, ¿sí? Pero realmente es por cómo está el mundo, está muy acelerado, los tiempos están muy acelerados y la gente está rápidamente creyendo en un éxito ficticio, en un éxito que no existe. Y las cosas reales se construyen. Podemos ver influencers dentro de las redes que realmente tienen esa capacidad de poder llegar a muchos y que han encontrado su centro, su fuelle y su fundamento y por supuesto su propósito para llevar un mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, yo he estado en un tiempo tratando de llegar a ese punto, pero siento que ya llegó justamente el tiempo y qué bueno que tú seas como de alguna manera u otra esa apertura para yo poder dar a conocer muchas cosas en las que he servido, en las que he venido cultivando y que quisiera que hacen expandidas, pues se expandan como todo lo que viene uno a hacer aquí en la tierra, que es a dar toda la luz que uno tiene. Entonces, bueno, Leo, yo te puedo comentar eso y decir también que tú para mí en este tiempo, permíteme hacer un paréntesis, ha sido, y que tiene que ver de lo mismo, ha sido una inspiración para mí, ¿verdad? Desde que te conozco he visto tu forma, tu corazón, tu manera de inspirar, de creer en ti, de amar a tu familia. He visto tus etapas en el tiempo y ahorita que tuviste que pasar por este proceso a través del accidente que tuviste. ¡Wow! Yo realmente le doy muchas gracias a Dios por tu corazón, por tu forma, porque lo que estás viviendo, que sé que ha sido un camino bastante arduo y que lo has logrado superar con Dios, con la ayuda de tu hermosa esposa, de tu familia y de mucha gente especial, ha sido realmente un propósito para llevar un gran mensaje a muchos. Por lo menos a mí, hermano, me has hecho en un tiempo difícil que también he vivido levantarme y decir gracias Dios porque tú estás cada día de nuestras vidas con nosotros. Y gracias por eso, Leo. Wow, gracias. De verdad bueno, yo creo que también recibí como una especie de revelación de que tenía que hacer esto, no sino simplemente tratar de ayudar a alguien, porque sí tuve, de hecho, tuve una especie de noche oscura donde sentí que bueno, nada, creo que eran efectos, luego que estuve leyendo, eran efectos de la morfina, de todo lo que estaba saliendo del postoperatorio.
pero sí sentí una especie de presencia, de conexión que me invitó a hacer esto y bueno, mucha gente pues, por eso el nombre también, ¿no? A los que me preguntan, dirás tú, ¿cómo, por qué este nombre? Bueno, mucha gente pregunta cómo he hecho, ¿no? ¿Cómo he salido adelante? ¿Cómo lo he logrado? Y bueno, la batalla también, como lo he dicho muchas veces, es mental. Entonces, dentro de este proceso, mi fe, como te comenté al inicio, estuvo, bueno, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo pues trato de ayudar a quien más pueda, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y luego, bueno, como que se empieza la conversación interna a buscar más bien el para qué, a entender el propósito y justo eso es lo que tú decías, ¿no? Esa manera de dar gracias por lo más simple. Creo que es lo que me ha llevado a conectarme con una paz interior, con una paz de Dios que hoy me permite, pues bueno, avanzar físicamente también. El cuerpo, como tú lo decías, es una máquina y viene de Dios, entonces mi cuerpo se ha comportado, bueno, de hecho en estos días conversaba con el doctor que me ha operado y me dice, oye Leo, pero es que tu operación fue tan compleja que mucha gente no vuelve a caminar después de eso. Y yo en 5 meses ya estoy de pie y bueno, sí, estoy en rehabilitación, pero bueno, qué bueno que pueda motivar y si lo he hecho contigo, que eres mi hermano, wow, definitivamente creo que ya el propósito también empieza a cobrar un poco más de fuerza, ¿no? Oye, te iba a preguntar, ya que tú también pues has logrado experimentar la fe desde otros continentes, desde otras latitudes, ¿cómo vive la fe, por ejemplo, en China? Tú estuviste en China, ¿cómo se vive la fe allá? ¿Cómo sabemos si nuestra fe es genuina o es, en este caso, bueno, algo hereditario por tradición? ¿Cómo se vive la fe en otras latitudes y cómo lo viviste tú también en este contraste, ¿no? Sí, bueno, esa experiencia fue majestuosa y lo que pude ver desde esa ventana increíble es que ellos no tienen otra forma de hablar de su fe que con la acción, ¿sí? Porque temas de este tipo no se pueden promulgar en esas ventanas, ¿ok? Y bueno, por las muchas logias y doctrinas que se han segregado por el mundo, obviamente lo que yo te digo hace un momento, esto debe ser una experiencia personal. Y como para mí también el conocer a Dios no es una nominación, que yo diga soy católico, soy evangélico, soy esto, soy lo otro, sino que es un encuentro real con un padre, y con un padre y una madre también, ¿sí? Porque Dios es padre, es madre y te da de todo lo que necesitas en tu vida. Entonces, lo que yo vi allá muy puntualmente es que ellos son personas que cumplen principios aún sin conocerle. ¿Y cómo sería conociéndole? ¿Cómo sería que en algún momento, y que está seguramente deparado para cada una de las personas que estamos en esta tierra, conocer a Dios de alguna manera? Porque los que tal vez por vertientes, por doctrinas hechas por hombre, por todos estos vientos que sopla el mundo, a lo mejor no han tenido esa oportunidad. Pero allá, que tuve la oportunidad de estar con personas de todas las religiones, musulmanes, taoístas, budistas, etcétera, etcétera, ellos lograban ver ciertas cosas que no me preguntaban, sino que se veían en el día a día, como por ejemplo el hecho de la puntualidad, que allá es una conexión para todo lo que tú haces, es algo que genera honor en todo lo que haces. Es como hoy día en las redes sociales, que tú a través de tu comportamiento y todo esto dentro de las redes te van colocando estrellitas y todo esto y vas como subiendo tú, ¿no? Es como algo así. Bueno, a través de lo que son principios, pues son principios que allá se manejan y que causan realmente un punto de proyección a las personas, ¿no? También veía, por ejemplo, en escuelas en las que estuve dando algunas clases recreativas a niños, que los profesores tienen un código. Los profesores tienen un código donde pasan su anualidad de formación a los niños. Si ellos al final, cuando hacen la última exhibición de fin de año, no logran
cumplir con las competencias que ellos dan desde su educación, ¿ok? Ellos son amonestados. O sea, son amonestados de algunas formas que no sé si decirlas acá, ¿ok? Pero son bastante arduas y uno ve que de alguna manera u otra esas cosas hacen que todos se impulsen, que se unan. Entonces no viven, ellos por lo único que compiten es por exaltar su nación. Ellos no compiten como nosotros los latinoamericanos que quítate tú para ponerme yo, como la canción y todo eso. No, allá hay un trabajo de unión donde están de equipo en equipo, no buscando sobresalir, aunque el trabajo por sí solo obviamente va a sobresalir, pero va a haber una alegría, ¿no? Por eso es que el asiático es de alguna manera muy colectivo, muy unido, y de esa manera también veo que la fe se produce entre ellos, la fe del uno al otro para poder hacer algo en excelencia. Entonces, aunque ellos no conozcan que esas palabras o esa forma o esa dinámica o esa iniciativa viene de lo que dice esto, el mejor manual, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Porque todo está ahí, ese mensaje está ahí claro, pero ellos lo cumplen. Entonces ahí es donde yo digo, wow, o sea, el Dios que nosotros tenemos es realmente amoroso y no está viendo quién lo cumple o quién no. El sol sale para el justo y el injusto. Ah, no, este me conoce. Como este me conoce y cumple, pues simplemente de alguna manera u otra, él no dice a este sí lo apoyo y al que no me busca no lo apoyo, no. Él da siempre su manto de fortaleza y de propósito a todos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo pude ver en Asia, cómo ellos viven totalmente sin conocer el poder de Jesús y tal vez adorando a otros dioses, y cómo les alcanza la prosperidad. Como yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo a ellos también les alcanza todo esto, ¿no? Por allá llegué a un templo. Eso fue para los lados de Tailandia, y vi la mano de Yeshua con Bodhidharma, que es el Buda, y según allá que fueron amigos, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, pues, pero allá ellos manejan que fueron amigos y que Jesús fue un profeta y que caminó por todos los lugares de la tierra, y que eso sí lo dice la palabra claramente, pero manejan que él fue un maestro y fue a llevar allá un mensaje. Fíjate, Leo, que ese momento fue para mí muy particular, porque estamos en una cultura donde a nivel de religión siempre nos colocan desde muy niños el catolicismo, esto, lo otro, que vuelvo y repito, no descalifico ningún tipo de religión, simplemente en mi experiencia personal considero que Dios no es una nominación. Dios realmente está vivo y hay que tener un encuentro personal, que es mirarse hacia uno y mirarse hacia afuera y poder conocerle. Que todas estas cosas, hermano, nada aleja de Dios. Ni siquiera las personas que en este momento tal vez puedan estar diciendo soy ateo, no creo en Dios, están alejados de Dios. Ellos en su mente tienen un criterio y viven una dimensión, un pensamiento, y se debe respetar porque cada quien vive su proceso y nadie es quien para estar adelantando los procesos en las personas, porque Dios no te está apurando y diciendo mira, apúrate, llega rápido ya y conóceme y que se te revele. No, es un trabajo tal cual como una madre que cuida a un hijo, que tiene toda la paciencia para cuidarlo, para alimentarlo, para verlo crecer. Asimismo es Dios con nosotros, pues. Y eso es lo que yo vi muy puntual allá en Asia. La gracia de Dios, cómo Dios también les da a ellos, aun cuando allá no se escucha el nombre de Jesús abiertamente, porque es de alguna manera u otra
motivo de aprehensión, se diría, de encarcelamiento, ¿sabes? Allá se maneja una sola política, una sola forma, y es exaltar la nación. Wow, no, qué experiencia maravillosa, ¿no? Me quedo con varios puntos. El tema de la excelencia. Yo creo que cuando vemos excelencia, justamente Dios está vivo y hay gente que es excelente en lo que hace, en definitiva. Desde una comida maravillosa, tú que estás en el mundo del arte también, una pintura, una obra de teatro, que son excelentes. Allí podemos ver también cómo Dios se manifiesta, ¿no? Pero quería preguntarte algo que a veces nos pasa, ¿no? Que a veces, bueno, oramos con mucha fe, pero la respuesta no es en el tiempo que a veces, digamos, bueno, se tarda, no entendemos el por qué. Este silencio podría ser un silencio divino, podría ser una respuesta del Dios mismo como tal. ¿Cómo lo ves tú cuando la oración no es respondida en el tiempo en el que nosotros creemos o queremos? Mira, a la oración, correcto. Te refieres a la oración, ¿cierto? Exacto. Con respecto al resultado. Después de oro, la respuesta, ¿sí? Bueno, yo, en mi experiencia personal, me doy cuenta que nunca he cuestionado si mi oración llega rápido, lento o muy a futuro, ¿sí? Yo simplemente he tenido esta sensación siempre que mi oración es escuchada. Mi oración, aunque puede tener un carácter de petición, no es para mí algo donde yo pruebo a Dios para ver si me va a dar el resultado, la respuesta de lo que su hijo le pide, sino que siento que al decirlo, inmediatamente fue hecho. Y no con esto quiero decir que estoy fuera de la estratosfera o que tengo más fe que otros, no, sino que es mi manera, es mi conexión con Él. Entonces, eso me ayuda a no vivir frustración de ningún tipo. Pienso que eso ha sido un valor agregado que me ha dado Dios a mí, porque he podido estar en lugares que yo en algún momento visioné y por los que yo también siento que oré y que en su tiempo se dio, ¿sí? He tenido no sé, ese privilegio. O sea, me quedo con Jesús 1000 veces en cualquier posición de mi vida, después de toda la experiencia que he tenido, porque tuve la oportunidad también de surcar muchas religiones, ¿sí? En mi proceso por Asia, y antes de Asia yo practiqué el budismo, practiqué el taoísmo, practiqué lo que fueron la gnosis, y todo eso yo no puedo ahora decir, tampoco descartar, porque fíjate que pasa algo también. La palabra dice que todo ese conocimiento es como trapo de inmundicia, y es correcto, esa es la palabra correcta, dicha en la Biblia, ¿sí? Pero yo, desde mi experiencia personal, si yo tomo eso como una palabra radical, yo puedo estar entorpeciendo también el proceso que Dios ha traído a mi vida, porque Dios me permitió estar en todas estas religiones para también yo entender cosas. Y sería injusto de mi parte que yo empiece a meterme con los procesos y voluntades de las personas que están en este momento viviendo lo que yo viví. Más sin embargo, en el entendimiento que yo he adquirido en este tiempo, sé que ese conocimiento me sirvió para yo poder disfrutar de la palabra de una manera más amplia, porque en la palabra habla justamente que la palabra tiene ese potencial que descubre, que desmantela muchas mentiras, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Entonces, en ese punto nosotros
como hijos de Dios, o para que eso no suene así como que algo mitológico o algo así para muchos que pueden estarnos escuchando ahorita y que pueden conectarse con este mensaje, nosotros hoy día, como siguiendo este maravilloso camino, el camino de la verdad, tenemos que aprender a no ser religiosos, no ser raritos, no creer que por tener todo esto bonito que Dios nos ha presentado, podemos tener la forma para ir contra otros que viven procesos, sino que estamos en un tiempo de gracia, de amor, para poder llamar a muchos a través de sus procesos a algo que hoy día nosotros disfrutamos. Y desde este espacio siempre saber que no somos quienes para hacer juicio de uno, de otro. No somos opinadores, sino más bien personas que podemos reflexionar en la palabra de Dios y conectar a muchos a un proceso de sanación y de transformación que va a ser por su espíritu, pues. Wow, sí, está maravilloso todo lo que cuentas. Y a veces caemos en eso, ¿no? Creemos que porque estamos cerca de Dios podemos emitir ese juicio espiritual, ese juicio doctrinal de mira, pero lo que hace aquel, lo que hace el otro, y al final no va por allí. Bien lo decías tú, el sol sale para todos, Dios está para todos. Y a pesar de que, bueno, podemos ver este mundo que está lleno de maldad, no hay que tampoco negarlo ni ocultarlo. Hay veces que la fe como que dice, o sea, Dios mío, pero ¿cómo lo hace Jeffrey en este caso para aumentar su fe día tras día? A ver, la situación en Venezuela a veces también es compleja, como para vivir en este romanticismo o no caer de repente en ese fanatismo y vivir una vida, bueno, en función del amor, ¿no? Sin caer en justamente en eso, en romanticismo. ¿Cómo lo haces tú? A pesar de todas las cosas que te pueden haber pasado, que no hemos entrado en detalle en eso, ni hace falta tampoco, porque cada quien tiene sus momentos, sus tribulaciones, pero ¿cómo lo has hecho tú, no? Cualquiera, pues nada, desfallece, ¿no? Mira cómo prefiero hacer el mal. Si el mundo va en una ola de maldad, yo también me sumo a esto. ¿Cómo luchas contra eso y cómo te blindas ante tanta maldad en el mundo? Bueno, ha habido un motivo importante, maravilloso en mi vida para poder también creer en esta Venezuela, ¿sí? Aparte de todas las cosas hermosas que hay en este país, ¿verdad? Que son mis 2 hijos, ¿sí? Tengo 2 hijos, un hijo de 6 años y una niña de 2 años, Eitan y Galilea. Y bueno, si no fuese por ellos, ya seguramente yo hubiese emprendido un camino a otro lugar, ¿verdad? Tengo que decirlo claramente como para no magnificar lo que a veces muchos quieren hacer, ¿no? Como que estoy aquí, soy el súper, y no. Hay siempre desde el propósito y desde el campo de cada quien también cosas que te permiten tener fortaleza, ¿no? Y aparte de Dios, que es lo que es el centro de nuestras vidas, pues ellos han sido también un campo inspirador en mi vida para yo seguir construyendo en Venezuela. Ciertamente en Venezuela las dinámicas te llevan a despertar otros sentidos, te llevan también a poder contemplar, porque bueno, hay unos que maduramos y otros que no maduramos, así estemos viviendo las peores adversidades, ¿sí? Hay personas que realmente, por eso te digo, todo se trata de un despertar de esa conciencia, ¿sí? Muchos están despertando a través del dolor, a través de la necesidad, a través de muchas carencias que podemos tener, viviendo muchas situaciones en el país, pero nos hemos encontrado profundamente también muchos con la fuerza Jeffrey, de Dios. Perdona que te ataje un segundo. Okay. Este despertar del que hablas, y que Ajá. bueno, a pesar de igual de todas las religiones que has podido caminar, este despertar el ego muchas veces no lo deja. El ego se queda en esa mente donde, bueno, no es posible y prefiero sufrir, prefiero
Entonces, bueno, ¿cómo se despierta, ¿no? ¿Cómo llegar a esa iluminación, a ese despertar? ¿Cómo desde la fe o desde cómo lograr vivir la presencia de lo que estás viviendo, el aquí, el ahora? ¿Cómo lo logras tú? Bueno, estando en Venezuela, estando en cualquier parte del mundo donde puedan estar pasando diferentes situaciones de esa vorágine con la que se vive ahora hoy día. ¿Cómo encontrar esa paz, esa calma, esa presencia? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, hay momentos en que no la he sentido. He sentido que he perdido esa calma y esa paz. Y justamente es desde ahí. Parece mentira, pero es desde la debilidad donde tú empiezas realmente a ver que si le buscas a Él, ¿sí? Él te va fortaleciendo en justamente ese momento difícil, ¿no? Porque a veces yo veo que hay mensajes bastante, vuelvo y repito, como de magnificar, no, porque lo he hecho así, lo he hecho asado, soy esto, y no hablamos realmente del momentum en el que realmente crece lo que hemos empezado a hablar desde un principio tú y yo, la fe, la oración, ese despertar que te lleva a buscar realmente genuinamente a Dios, porque ya te das cuenta que ya no hay más salida, que no hay ya más maneras de tú evadir las realidades, ¿sí? Y te toca, es como que se te abre tu mente, así como abrir un coco y ¡pac! Se abre lo que era muy duro, lo que estaba muy endurecido para que pudiese entrar en ti la iniciativa de una conciencia, ¿no? O sea, pienso que Venezuela en este tiempo ha sido para muchos un gran amolador, así como cuando se le va a sacar una hojilla a una daga, a una espada, a un cuchillo. Esta Venezuela a muchos nos ha permitido que ese ego realmente se presente, ¿sí? A lo mejor están por fases, ese ego a veces se presenta y wow, esto me pasa. O sea, yo aquí estoy resistiéndome al cambio, ahí está el ego, ¿no? Y se presenta y lo empiezas a ver. Y viene otra fase donde él viene a ti y vuelves nuevamente como a oponerte a todo lo que es esa expansión, ese dolor que causa la expansión. No sé si me explico con esta expresión, pero es solamente a través de ese dolor donde empiezas a despertar conciencia, porque mientras que vivas en un tema donde tú consientes tu ego, donde estás en una crítica destructiva constante hacia todo lo que hace el mundo entero, sin ver la forma de construir o de solucionar cosas, ahí va a estar presente el ego. Y cómo, si queremos hablar de algo espiritual o una revelación de una palabra que para mí es maravillosa, ¿sí? Que tú la debes haber escuchado, que dice: junto con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Cuando hablamos del yo, hablamos de ese ego. Entonces, junto con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que incluso la palabra te está diciendo, epa, no tienes que vestirte de blanco y ser un marciano. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo aquí en esta tierra, con los pies bien pegaditos a la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti y por toda la humanidad. Wow, qué lindo. Nada, Jeffrey, entrando ya, bueno, digamos, en esta etapa final, quería preguntarte, bueno, sí, yo justo con el tema del accidente, yo hoy en septiembre cumplo 40 años, ¿ya? Estoy, y bueno, justo con el accidente y con todo lo que estoy viviendo, empecé a sentir como una especie de crisis de mediana edad, porque, bueno, nada, llegó. O sea, ya tengo esta edad, si no vuelvo a caminar, si no camino como antes, ¿qué será de mí? Ya, bueno, empieza esa crisis existencial que, bueno, nada, llega ese miedo, ¿no? Esa ansiedad
Y bueno, nada, me gustaría tocarlo contigo porque siempre, bueno, te he considerado una persona bien vertical, ascendente, para que profundicemos un poquito esto, de estas crisis que pueden atravesar tanto al hombre como a la mujer, cómo se viven desde la óptica de la fe, ¿no? Abandonarse. A mí me sirvió abandonarme. Dijo, bueno, nada, no puedo hacer más nada que abandonarme en él y encontrar la forma de sentir de que, bueno, estoy vivo en principio. Pude ver que el accidente fue tan grave que no lo estuviera contando hoy por hoy, ¿no? Entonces, bueno, por allí hay un montón de cosas para reflexionar. Así es. Así es, Leo. Bueno, mira, sí, tú y yo somos contemporáneos, ¿verdad? Yo tengo 41 años, cumplí este año y yo soy muy afortunado. Cuando estuve en Asia justamente para lo que fue una formación que tuve en los templos en Henan, en los templos Shaolin, allá en lo que es la cuna de toda esta técnica del cuerpo, este arte marcial, esta filosofía, este estilo de vida. Uno pasa por unos filtros, uno debe hacerse unos exámenes acá antes de partir y luego al tú llegar allá, lógicamente vuelves a pasar por ese filtro para ver si en efecto las personas que están llegando allá son las personas con las condiciones óptimas para poder ingresar a este sistema de entrenamiento, ¿no? Y bueno, allá hacen de todo, exámenes de todo. Y dentro de los exámenes hay un examen que habla de lo que es tu edad, no la orgánica, que eso es algo que normalmente se ve, cualquier persona pudiese hacerse ese examen en cualquier lugar del mundo, pero allá lo hacen por medio de la sangre para ver tu edad, realmente, cronos, tu edad. Ellos allá son muy claros y determinantes que tu edad no está en el día que naciste, sino en la forma en la que está tu columna, cómo está tu columna, ¿sí? Y cuando me hice allá esos exámenes, estoy por debajo de la edad que tengo hoy día, ¿sí? Estoy 5 años por debajo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, o sea, cuando yo supe eso, es como, wow, ¿qué? O sea, de verdad puedo estar así y es que en esta dimensión, aunque cumplimos cronológicamente alguna evolución, desarrollo del cuerpo y todo esto, también podemos, a través del ejercicio físico, a través de la actividad profiláctica, a través de tú entender el propósito de la meditación, que para mí no es poner la mente en blanco, sino es realmente tú reflexionar y conversar, en mi caso personal, con esa experiencia personal que tuve con mi padre. Y bueno, todo esto me generó a mí que ese tabú o ese paradigma, esa estructura, como lo quieran llamar, rudimento, de que a los 40 años viene este momento, todo va a depender de la concepción que tú tienes acerca de ti. Porque si tú eres un hombre el cual ha pasado por múltiples desiertos y te sientes digno, aún con todo lo que has tenido que vivir, digno para seguir viviendo tu propósito en la tierra, eso es suficiente. Ser digno para avanzar en todo lo que Dios te ha dicho y siempre recordar cada cosa que en algún momento determinado ha sido una marca para tu vida, pero que también el ser humano está siempre dispuesto a escuchar lo negativo, lo malo, lo que viene y te condena, lo que te viene y te cuestiona. ¿Y quién mejor verdugo para nosotros que nosotros mismos? Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, también se trata de hablarlo, ¿no? Porque a veces el hombre no habla, ¿no? Cree que lo puede todo, calla, para adentro, para adentro, para adentro. Y bueno, yo por lo menos en amistades como las tuyas he logrado también, hermano, me pasa esto. Y a veces, bueno, no construimos eso de entre hombres hablar. ¿Cómo está? No, todo bien. Yo puedo con todo lo que... Y a veces no, ¿no?
a veces es preferible hablarlo. Oye, ahora que tocas este tema de esa preparación que has tenido, ¿capaz has pensado en algún momento ser pastor, liderar algo? Porque bueno, el don de la oratoria lo tienes como tal. Mira, ahorita que tú me das este espacio, me siento súper cómodo, pues me siento cómodo como para poder expresar muchas cosas. Siento que a veces dejo de hablar tal cual muchas cosas aún sin cámara y es necesario el poder expresar. Yo sí tengo un anhelo en mi vida y es servir desde el campo en el cual yo pueda ministerialmente, ¿sí? Ser de ayuda, ser útil, ¿no? Mira, hermano, nada, para ir cerrando, un mensaje final para quienes nos ven y a quienes se preguntan cómo se mantiene la fe, cómo se mantiene esta espiritualidad, todo lo lindo que hemos hablado. Bueno, podrá la gente decir, bueno, sí, muy lindo, ¿no? En palabras, pero ¿cómo lo llevo a la acción? Como bien lo comentabas tú de los asiáticos, ¿cómo lo llevamos nosotros en este mundo en el que vivimos, en Latinoamérica, con tantas problemáticas que nos afectan? ¿Cómo vivir en ese estado de paz, en ese estado de fe? ¿Cómo aumento mi fe cada día? Ciérralo con un mensaje maravilloso para estos minutos que nos has regalado. Ok, bueno, Leo, yo te podría cerrar este mensaje, el cual me has dado la oportunidad de estar aquí en tu podcast, diciéndote que con 2 palabras defino el poder estar en esa paz, ¿sí? Que es la aceptación y el perdón, ¿sí? Esas 2 palabras nos permiten estar en un refugio importante que se llama paz. Entender que por su gracia fuimos perdonados y que realmente contrario a eso es estar todos los días en una batalla campal con otros y con nosotros mismos. El poder conseguir la paz es una práctica diaria, donde debo evaluarme en qué lugar soy reactivo, en qué lugar estoy teniendo momentos y reacciones que no me están generando algo y poder ver desde ese momento, hey, ¿dónde estoy? ¿En qué estoy? ¿Y cómo lo haría él, ¿no? ¿Cómo lo haría él en este momento en mí? Porque yo no soy espectador, soy hoy día un protagonista. Él me trajo aquí y él está en mí. Qué mejor rol en esta tierra que poder hacer el bien y poder hacer a otros el bien y por supuesto a uno cuidar el corazón. Entonces, bueno, Leo, te agradezco mucho este espacio, hermano. Sabes quién eres para mí, un gran hermano de vida que pasará el tiempo y bueno, siempre estás en mis oraciones. Saludos a tu esposa, a tu familia, que Dios les continúe bendiciendo en ese gran ministerio que te ha dado el Padre. Vale, hermano, no, maravillado con todo lo que nos pudiste compartir. Definitivamente estás ungido y creo que la palabra que nos has regalado es también obra de Dios que permite que des un mensaje para quienes justamente lo necesitan. Este espacio es para eso, para que la gente pueda entender y pueda aceptar, pueda perdonar y pueda amar. Porque a veces, bueno, yo a veces digo que la vida debería tener un color, debe ser amarilla, amar y ya, listo. Con eso resolvemos un montón de cosas. Mi invitado del día de hoy en este podcast, a los que me preguntan, Jeffrey Rojas. Hermano, te amo con mi alma, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo.